Innovación es una de las grandes tendencias del mercado latinoamericano. Por esto, en Credit Corp Capital Asset Management, hemos creado un fondo único que permite invertir en las empresas más vanguardistas de la región. Credit Corp Capital Latin American Innovation Fund. Una oportunidad de inversión atractiva para quienes buscan acceder a compañías de rápido crecimiento en Latinoamérica que trascienden con innovación. Invierte con tranquilidad, porque con nosotros accederás a un equipo de más de 20 reconocidos expertos de toda la región, con amplio conocimiento local e internacional que seleccionarán las mejores alternativas para tu inversión. Invierte con seguridad en un vehículo de inversión domiciliado en Luxemburgo altamente regulado. Invierte con sostenibilidad en compañías innovadoras de diversas industrias que generan impacto en la calidad de vida de las personas y que se han transformado en agentes de cambio en la región. Credit Corp Capital Latin American Innovation Fund. Una nueva oportunidad de inversión única e innovadora. Credit Corp Capital. Aliados, potenciando sus decisiones. Buenos días, estaremos dando inicio en 2 minutos. Innovación es una de las grandes tendencias del mercado latinoamericano. Por esto, en Credit Corp Capital Asset Management, hemos creado un fondo único que permite invertir en las empresas más vanguardistas de la región. Credit Corp Capital Latin American Innovation Fund. Una oportunidad de inversión atractiva para quienes buscan acceder a compañías de rápido crecimiento en Latinoamérica que trascienden con innovación. Invierte con tranquilidad, porque con nosotros accederás a un equipo de más de 20 reconocidos expertos de toda la región, con amplio conocimiento local e internacional que seleccionarán las mejores alternativas para tu inversión. Invierte con seguridad en un vehículo de inversión domiciliado en Luxemburgo altamente regulado. Invierte con sostenibilidad en compañías innovadoras de diversas industrias que generan impacto en la calidad de vida de las personas y que se han transformado en agentes de cambio en la región. Credit Corp Capital Latin American Innovation Fund. Una nueva oportunidad de inversión única e innovadora. Credit Corp Capital. Aliados, potenciando sus decisiones.
Buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar. Soy Juan Pablo Galán, Head de Credicorp Capital Wealth Management. En la mañana de hoy tenemos como panelista de este espacio a Daniel Velandia. Ustedes lo conocen bien, Managing Director del área de Research de Credicorp Capital y economista jefe a nivel regional. No creo necesario detallar su trayectoria. Con seguridad quienes están conectados en esta mañana lo han oído y digamos, saben, digamos, de su capacidad de análisis y de entendimiento de los diferentes temas económicos y de mercado y políticos también en nuestra región. Eh, Después de este primer año de este nuevo gobierno en Colombia, hemos recibido solicitudes de varios inversionistas colombianos y de la región interesados en tener una visión fría y aterrizada de lo que han sido estos primeros 12 meses. Nuestro objetivo, como siempre, es facilitar sin apasionamientos políticos ni nada por el estilo a nuestros inversionistas un contexto imparcial de lo que ha sido este primer año que les permita reconocer oportunidades y diseñar estrategias bajo las actuales condiciones económicas y las expectativas que veamos a futuro. Hasta ahí está esta introducción. Quisiera dar la palabra a Daniel. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, gracias por esa presentación. Bueno, pues un placer estar acá nuevamente en esta ocasión para hablar de Colombia, básicamente, y de lo que ha pasado en nuestro país después de un año de gobierno de Gustavo Petro. Yo quiero recalcar, hacer énfasis en algo que menciona Juan Pablo y es pues definitivamente a mí como economista ahora me ha tocado pasarme la vida hablando de política. Recuerdo que cuando arrancamos, cuando no lo forman como economista o analista financiero, le dicen, vea, usted nunca hable de fútbol, ni de religión, ni de política. Lo de política quedó en el olvido, eso ya es obligatorio, porque pues es el factor que más está teniendo efectos sobre el comportamiento de las economías, no solo en la región, sino en el mundo. Y el comentario que quiero hacer es que cuando hable de política al final de la presentación, realmente solo me represento a mí mismo. Yo cuando hablo de política no represento a Credicorp Capital, ni a Juan Pablo, ni a mis otros jefes, porque, pues hombre, todos sabemos que en política hay cualquier cantidad de opiniones y son opiniones. Nosotros lo que sí, digamos, intentamos hacer es dejar sobre la mesa elementos de análisis. Eso es todo. Nosotros, en Credicorp, yo en lo particular, pues en mis funciones, entre mis funciones está hablar con congresistas, con ministerios, con ministros, con entidades del gobierno, con analistas políticos, y lo que hacemos es recoger información y darnos una simple opinión, que es lo que les quiero compartir a ustedes. Voy a empezar a compartir la presentación. De todas maneras, voy a dedicar unos minutos a darles un poquito rápido, digamos más rápido de lo usual, el contexto internacional, lo que estamos viendo en este momento a nivel global, porque definitivamente la situación actual en el mundo está teniendo un efecto no menor en la economía colombiana y obviamente incluso en las decisiones que toma el gobierno Petro dentro de toda esta, digámoslo, situación, ¿no? Entonces, comienzo simplemente diciendo que la buena noticia a nivel global ha sido tener un crecimiento económico mejor a lo previsto. Esta tabla que está acá son la última entrega de las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional. Y fíjense cómo la penúltima columna que denota el cambio en las proyecciones muestra casi todas flechas hacia arriba. Definitivamente países como Estados Unidos, como regiones como Europa, países dentro de Latinoamérica, han tenido revisiones al alza. El crecimiento ha sorprendido positivamente, y es una muy buena noticia, ¿no? En este momento, las entidades multilaterales están asumiendo en su escenario base que no va a haber recesión en Estados Unidos y que no va a haber recesión global. Digamos que es una muy buena noticia en medio de un contexto de alta incertidumbre y en medio de un contexto en el que no
tenemos todavía, digamos, total claridad hasta dónde van a subir las tasas de interés en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esto es una buena noticia. Estados Unidos va a crecer alrededor del 2%. Ese número a principios de año bordeaba 0%. O sea, ha habido un incremento notable. Europa va a crecer poco, pero va a crecer. A principios de este año inclusive se pensaba que iba a haber una fuerte recesión. Alemania sí está en recesión y es como el principal factor de preocupación, pero Alemania era bastante previsible, ¿no? Porque es como la principal economía exportadora del mundo y con el tema de Rusia-Ucrania ha habido un efecto bastante negativo de la situación del sector energético, pero en general otros países están teniendo un mejor comportamiento de lo esperado y China está en un proceso, en una senda de recuperación después de que decidiera reabrir su economía completamente en el mes de diciembre. América Latina lamentablemente mantiene tasas muy bajas de crecimiento este año y el próximo. Eso sí, han sorprendido favorablemente en actividad económica países como Brasil y México. Y es una buena noticia, pero el próximo año, en la medida en que se va acabando el impulso de los precios altos de commodities del último año, de que el mundo pues también entra en una desaceleración como adicional. Fíjense que para Estados Unidos, por ejemplo, se espera una desaceleración el próximo año, pues obviamente Latinoamérica va a ir sintiendo el efecto. En últimas, el mensaje es, entonces, hemos hablado mucho tiempo de la posibilidad de una recesión. Hoy por hoy esa probabilidad ha disminuido, pero todavía está en la discusión. De hecho, nosotros en Credit Corp Capital seguimos pensando que va a haber una recesión en Estados Unidos, pero la buena noticia sigue siendo, y este ha sido nuestro escenario permanentemente a lo largo del último año, es que si se da una recesión, debería ser una recesión corta y no profunda, de tal manera que no haya ningún tipo de, ojalá, ¿no? Es la esperanza, no haya ningún tipo como de efecto muy negativo ni sobre la actividad económica mundial, ni sobre el sistema financiero, la estabilidad financiera. Yo creo que, digamos, eso es importante, es el mensaje principal. De todas maneras, hay que decir algo, y me gusta mostrar esto y lo muestro rápidamente. Escribí hace poco una columna donde decía yo que es difícil recordar otro momento del tiempo en el que hayamos tenido tanto error de pronóstico. Nosotros los economistas llevamos más de un año prediciendo recesión y de hecho prediciendo que la Reserva Federal va a subir tasas de interés y nada que llega a ese momento. Entonces, uno se pregunta qué es lo que está pasando. Y pues miren, la verdad es que los datos nos están confundiendo y están confundiendo a la misma Reserva Federal. Les voy a poner simplemente dos ejemplos. Este de la izquierda arriba muestra el PIB en Estados Unidos medido de dos maneras diferentes. Hay tres maneras de medir el PIB. Una es la más famosa, que es la que conocemos todos, que es consumo de los hogares, consumo de las familias, perdón, del gobierno, la inversión, las exportaciones. Esa es la tradicional. Y es esta que está aquí, de hecho, mostrando un repunte en el último dato del segundo trimestre. Hay otra forma de medir el PIB que es por el lado del ingreso, que son los salarios, que es la renta de pues, las personas, está el tema de los ingresos o las utilidades de las compañías, y las dos cosas deberían coincidir. Eh, o actualmente un dato está mostrando solidez de la economía norteamericana y el otro está mostrando recesión en Estados Unidos. Eh, Realmente es muy difícil entender esto. La diferencia entre las dos cosas se llama discrepancia estadística y es la primera vez que está tan amplio la diferencia. Los dos datos deberían apuntar a lo mismo, por obvias razones. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. De hecho, miren esta gráfica a la derecha, incluso a veces más fácil de entender, es decir, más fácil de entender en cómo se hace una encuesta de estas y es las expectativas del consumidor. Hay dos indicadores famosos en Estados Unidos, el del Conference Board, el de la Universidad de Michigan, uno casi en máximos históricos y el otro casi en mínimos históricos. Es difícil, en realidad, entender el cuento. No es para nada fácil. Entre las razones que de pronto uno puede intuir, pensar, justificar, puede estar que después de pandemia las estadísticas tuvieron un efecto muy negativo, digamos, para ser realizadas. Todas las agencias de estadística decían que durante la pandemia se perdió mucha información, entre otras razones, porque muchos de los datos en el mundo se recogen de manera presencial y eso se perdió. Entonces, la calidad de la información
se fue deteriorando. Yo creo que hay mucho de eso acá. Y aquí el punto es que pues habrá que ver y habrá que esperar. Solo la opción que queda es esperar a ver quién tiene la razón. La Reserva Federal hoy le está apuntando a los datos positivos como los que son fiel reflejo de la realidad. Eh, pero pues hay unos datos que nos están diciendo, cuidado. Por ejemplo, el ahorro de los hogares ha caído significativamente, ya no hay exceso de ahorro y hay un indicador de dificultades financieras de empresas que está llegando a niveles no observados desde el 2009, justamente cuando hubo recesión. Entonces, cuando uno mira el conjunto de datos, pues lo primero que hay que concluir es que no hay conclusión. Por eso ha sido tan difícil para absolutamente todos en el mundo descifrar lo que va a pasar con la economía. La misma Reserva Federal de alguna manera se ha equivocado de manera importante, muchas veces como diciendo hacia dónde va la economía, que se va a enfriar y no sé qué, y resulta que no, sobre todo el mercado laboral muy fuerte. Entonces, en un contexto tan complejo, pues es completamente entendible que la Reserva Federal deje la puerta abierta a seguir subiendo tasas dependiendo del dato que va saliendo, ¿no? Porque realmente seguimos con muchos cuestionamientos, muchas dudas acerca de lo que va a pasar hacia adelante. Entonces, de nuevo, lo que hoy está asumiendo el mercado es o que no va a haber recesión, o que si hay recesión es moderada, poco profunda, corta. Obviamente hay que monitorear temas como los de estabilidad financiera, qué pasa con las empresas, pero además es totalmente natural, por supuesto, ver que haya empresas en dificultades en un contexto donde las tasas de interés están en nivel más alto desde el 2007, ¿no? Ahora, del otro lado, el otro factor que ayuda, digamos, a ese pronóstico de que si va a haber recesión, ojalá no sea tan profunda, es que la inflación efectivamente se está moderando y de manera muy, muy importante. Solo me voy a enfocar en las dos grafiquitas de arriba. La de la izquierda muestra la inflación en Estados Unidos, en Europa y en China. Y ustedes ven la caída importante que ha tenido la inflación, los precios han venido normalizando de manera significativa. Y de hecho hay algo detrás de esto que veníamos justificando hace varios meses y que evidentemente ya se está reflejando en menor inflación, y es que todos esos problemas que vimos en las cadenas de valor globales en el mundo por la guerra Rusia-Ucrania, que pues habían comenzado durante la pandemia, se han normalizado. Es decir, esos altos costos logísticos de transporte, que no había containers, que no había microchips, todos recordamos eso. Eso realmente se ha normalizado de manera significativa. Es este indicador que hace la Reserva Federal. Y de hecho, eso pues entonces ha llevado a que haya menores presiones inflacionarias ante la necesidad o la menor necesidad de los empresarios de seguir subiendo precios para mantener márgenes. Entonces, esto es una buena noticia. Nosotros creemos que sigue habiendo un espacio importante para que la inflación siga corrigiendo. En la medida en que la actividad económica se enfría en el mundo, pues menor inflación debería haber. Y entonces en el 2024 deberíamos ver una tendencia más sólida, más consolidada de la inflación hacia las metas de los bancos centrales. La gráfica a la derecha refleja la realidad de la dificultad, y eso que aquí quité una gráfica un poquito, una línea de hace un par de meses, un poquito más atrás. Esto refleja el cambio en las proyecciones del mercado o lo que está implícito en los mercados en cuanto a la trayectoria futura de tasas de la Reserva Federal. Esto es en cuestión de un par de meses, cambia mucho y de hecho ha cambiado brutalmente en los últimos 6 meses. No podemos olvidar que hace solo 3 meses el mercado estaba considerando que la Reserva Federal, inclusive en septiembre, iba a empezar a bajar tasas de interés, a bajar tasas. Y estamos hoy en septiembre con el mercado todavía ante la posibilidad de que suban tasas. Entonces, hemos estado en una volatilidad impresionante que en últimas se ha reflejado en los activos de riesgo y sobre todo en el dólar y en las tasas de interés globales, porque la Reserva Federal aún no cierra la puerta a subir tasas de interés. Esta gráfica a la izquierda refleja lo que se espera para este mes, en la reunión del 20 de septiembre. Estamos hablando de un 90% de probabilidad otorgada por el mercado a que no van a subir más la tasa de interés. Y yo lo que digo es que, pues, nos hemos equivocado tantas veces que vaya uno a saber qué va a pasar. Pero el mercado lo que dice es, a ver, la economía se está enfriando, ahí estos datos mixtos que mencionaba. Del otro lado, la inflación ha corregido significativamente, así que la Reserva Federal ya debe estar lista. Ya no tiene por qué subir más la tasa de interés,
Pero Powell hace un par de semanas en el simposio de Jackson Hole dijo, la puerta sigue abierta, si lo necesitamos vamos a seguir subiendo. Entonces el dato a dato, el dato a dato, pues va a ser lo relevante y ahí la Reserva va a actuar con cada información que va llegando. Hoy por hoy el mercado dice, no más subidas de tasas, ojalá sea así, por el bien del mundo y de los mercados, y que en el primer semestre del 2024 empieza el recorte de tasas de interés. Eso es lo que hoy está implícito en los mercados eh, globales. Ahora, por el otro lado, quiero hacer una acotación pequeña a China, porque resulta que hoy estamos viendo una volatilidad muy grande en los mercados, en las acciones, deterioro en las tasas de interés y muchas dudas. Resulta que una de las dudas más grandes viene del lado chino, ¿sí? Y yo me detengo un poquito acá porque hay que ponerlo en el contexto latinoamericano y de Colombia, por supuesto. Y es que China está enfrentando una situación bien compleja, estructural, y que está implicando un menor crecimiento al que uno podría prever. De hecho, está teniendo dificultades, está rebotando, pero más lento de lo esperado, y está teniendo entonces dificultades para alcanzar la meta de crecimiento del gobierno que se fijó en 5% para este año. Resulta que recordemos que China venía construyendo demasiada infraestructura. Cada vez que había un problema económico, le metían más dinero a la infraestructura y miren lo que está pasando. El stock real de capital en China es excesivamente alto. Y ya, de alguna manera, el capital, incluso muchas inversiones, no han sido rentables, ¿no? Y eso es bien famoso y se ha venido hablando hace muchos años, yo creo que más de una década. Y por tanto, la tasa interna de retorno del capital en China ha venido descendiendo de manera significativa y ahora hay países mucho más atractivos para invertir que China. Entonces, está dificultándose la tarea del gobierno de poder invertir más porque no hay más por dónde. Y si hay proyectos, son poco rentables. Entonces, eso es peligroso para una economía, invertir donde no se necesita, de alguna manera. Entonces, dos cosas. Bueno, una cosa importante con esto. Cuando se dio mucha inversión, como lo vemos acá, de capital físico en China, muchas compañías quedaron endeudadas, inclusive las compañías famosas, los desarrolladores inmobiliarios. El sector inmobiliario está pasando por un problema importante y todos lo conocemos ya. Entonces, es una disyuntiva muy compleja en la cual el gobierno dice, yo quiero estimular la economía, pero no quiero, vía estímulo, empeorar el problema de deuda de empresas y del mismo gobierno. Entonces, es un equilibrio frágil. Ellos están tomando medidas, pero son medidas que el mercado ha considerado no tan fuertes, no los ha convencido al mercado esas medidas porque quieren incentivar algunas compras de vivienda, algunos proyectos focalizados, pero pues no lo que estamos acostumbrados a ver en China de una serie de estímulos súper grandes para incentivar el crecimiento económico. No, porque ellos tienen que cuidar la estabilidad financiera. Entonces, China está cambiando estructuralmente. Sobre China hemos sacado como 4 reportes especiales hablando de esto y simplemente mostrando que China va a dejar de ser el China que conocíamos. Ahora, esto no es nuevo, pero tratamos de documentarlo bien. Y hay un tema muy importante, no nos podemos olvidar. Recordemos un dato así súper clave, que el año pasado, por primera vez en más de 60 años, la población china cayó. Cuando la población empieza a caer, el país empieza a cambiar de manera determinante y estructural. Esto simplemente para decirles entonces que pues no es solo el tema de Estados Unidos y lo que puede causar la subida de tasas y demás, y si va a haber recesión o no, sino que tenemos un China que no nos está impulsando el crecimiento tanto como en otras ocasiones, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver. Y esto eventualmente va a tener connotaciones para la región. Muchos países latinoamericanos pues tienen como China principal socio comercial, pero además precios de commodities, ¿no? Que vivimos todavía en Latinoamérica y en Colombia particularmente precios de commodities. Entonces lo de China ahí va a ser clave y lo cierto es que vamos a tener menor crecimiento a mediano y largo plazo. Eso debería implicar menores precios de commodities estructuralmente hablando, aunque pues habrá excepciones. Y todos sabemos que lo del petróleo pasa mucho por lo que diga o no la OPEP. Tenemos precios como los del cobre, muy importante en Chile y Perú, donde el tema de transición energética y electrificación del mundo, digamos que genera buenas expectativas,
pero en general si China no tiene fuerza y el gobierno no es exitoso haciendo crecer el país a tasas saludables, pues vamos a tener un cambio importante. Entonces hay que tener esto presente y traigo a la acotación lo de China porque durante todos estos meses, los últimos 4 o 5 meses, ha habido mucho ruido con China y esto está jugando un particular efecto en el comportamiento de los mercados. Cierro con esto, con un tono, digamos, positivo desde el punto de vista de las inversiones. Lo que estamos viendo realmente en el mundo es una mejora en la percepción de riesgo, a pesar de todo lo que acabo de decir, de las dudas y demás que hay sobre la actividad económica mundial. Ustedes saben muy bien que los mercados todo lo descuentan y se adelantan, ¿no? Entonces, llevamos 1 año, 2 años pensando en la posibilidad de una recesión, 2 años sufriendo con una Reserva Federal, bueno, 1 año y medio sufriendo con la Reserva Federal subiendo tasas y no sabemos dónde va a parar. Pero pues eso ha venido incorporando ya al mercado durante mucho tiempo. Ahora el mercado está intentando poco a poco, muy gradualmente, no ha sido fácil, el mercado se ha venido equivocando, pero poco a poco intenta eh, descontar lo que va a ser en particular el efecto positivo de la rebaja de tasas que en algún punto del 2024, ojalá primer semestre, como hoy se espera, la Reserva Federal va a realizar. Entonces, eh, indicadores de la encuesta de Bank of America, que es muy conocida y que se saca mensualmente. El pesimismo sigue siendo importante en el mundo, pero cada vez menor. Tocamos niveles mínimos hace unos meses, esto viene rebotando y el rebote no es menor. Esto muestra cómo los gestores de portafolio a nivel mundial se están acomodando e invirtiendo más en activos de riesgo. De hecho, esta gráfica para mí es clave. La porción de efectivo, de cash o de money market eh, de los portafolios a nivel mundial llegó en octubre del año pasado a su nivel máximo en 20 años. Los inversionistas preferían estar en títulos muy corticos, aprovechando las tasas de interés altas de muy corto plazo, que de hecho todavía se siguen viendo. Pero ya esto va acá, ya se metió dentro del rango promedio histórico, lo que implica que cada vez hay más apetito por riesgo. Y esta gráfica a la derecha refleja que los gestores de portafolio han venido un poco rotando desde la renta fija hacia acciones recientemente. Obviamente, cuando uno ve ese patrón, todavía hay más ponderación en los portafolios sobre renta fija, pero cuando uno ve ese patrón, básicamente lo que está indicando es que definitivamente hay un sentimiento más positivo hacia activos con más riesgo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo últimamente. Y esta gráfica para mí es determinante, es digamos, una clave dentro de toda la estrategia de inversión que nosotros hemos venido planteando en Credit Corp Capital. Y este es el porcentaje de inversionistas que dice que las tasas de interés de largo plazo van a caer y es un máximo histórico. Es decir, hemos visto que los bonos del Tesoro todavía siguen altos, nos hemos equivocado brutalmente y yo y todo el mundo en el mercado se ha equivocado con el nivel de tasas de interés eh, y, y yo creo que nadie se imaginaba que a esas alturas del año el Tesoro de 10 años fuera a estar al 4,3%. Y llevamos 1 año justamente desde acá, desde octubre del año pasado, con el mercado esperando que las tasas caigan y no caen y siguen con esas presiones alcistas en buena parte por el tema de la Reserva Federal. Pero cuanto más suben, el mercado más optimista, ¿sí? Y en ese orden de ideas, nosotros efectivamente tenemos dentro de las recomendaciones en Credit Corp un sesgo evidente hacia la renta fija. Eh, si ustedes me preguntan a mí como economista, yo sigo diciendo lo mismo. El día que las tasas de interés empiecen a caer ya de manera más estructural por la bajada de inflación, por la bajada de tasas de interés de los bancos centrales, pues teóricamente no las vamos a volver a ver en mínimo 7 años. Es como lo normal. La última vez que vimos las tasas al nivel actual, la última vez fue 2007 y en algunos casos más tiempo en algunos países. Entonces, obviamente, el mercado está buscando aprovechar esas tasas que hoy estamos viendo que son muy altas. No olvidemos que hace solo 4 años había tasas de interés negativas y hoy estamos hablando de tasas de interés muy altas. Tasas que en algunos casos yo pienso en papeles latinoamericanos de emisores sólidos en Latinoamérica, bancos o compañías de retail o son bancos, son entidades que ofrecen bueno, los mismos papeles en Estados Unidos
ofrecen tasas de 6, 7% a 4 o 5 años. Eso era inconcebible hace 4 años. Entonces, digamos que hay un apetito por tasa de interés. Obviamente, otra vez ha habido volatilidad, no ha salido la estrategia hasta hoy, pero parece que el mercado, en medio de todo esto, lo que está diciendo es cada vez que haya una subida en tasas, es para aprovechar, porque en algún momento, pues el mercado va a tener la razón y va a empezar a haber una mejora, digamos, en el comportamiento de los mercados. De todas maneras, los riesgos están ahí, ¿no? O sea, no podemos decir que es que ya el mercado todo está completamente positivo, no, porque si no la volatilidad no sería tan alta y hemos visto una volatilidad enorme en todo, en dólar, en acciones, en renta fija en las últimas semanas y el mercado le tiene miedo principalmente a que las tasas de interés de los bancos centrales no caigan, ¿no? Obviamente es el principal factor de riesgo, además porque llevamos un año en ese proceso y ha sido un riesgo que se ha materializado hasta hoy. El tema geopolítico definitivamente es algo que juega un rol importante y por supuesto, como dije al principio, pues hay un riesgo de recesión de todas maneras y que tengamos algún problema, por ejemplo, en el sector financiero. Recordemos que en marzo hubo un susto con el tema de los bancos regionales en Estados Unidos. Entonces, digamos, de alguna manera, hay riesgos que hay que tener presente y el mensaje con eso es, hay muchas oportunidades de inversión en los mercados globales. eh, pero dentro de todo esto, lo importante es cuidar el perfil de riesgo de cada inversionista y sobre todo invertir en emisores seguros, ¿sí? Y seguros, pues seguro no hay nada, diría uno, ¿no? Pero obviamente hay empresas con muy sólidos balances financieros eh, y eso es lo que hay que aprovechar. La buena noticia es que hoy se están ofreciendo unas tasas y unos niveles atractivos en los activos de riesgo en el mundo que no se veían hace muchos años, más de una década, y por tanto no hay que asumir tanto riesgo para tener buenas rentabilidades. Entonces, digamos que estamos en un proceso interesante para un 2024 que ojalá sea positivo, reconociendo riesgos, pero asumiendo ese escenario base de que no va a haber ningún problema de estabilidad financiera global. Digamos que hay unas oportunidades muy interesantes. Bueno, entro con ese contexto a Colombia. Mm, en general, con ese contexto global, pues es evidente que nos llegan efectos a Colombia negativos, sobre todo en términos de la desaceleración global, que ha tenido un efecto sobre todo en exportaciones, lo hemos sentido fuerte. Las altas tasas de interés que nos están afectando a todos y entonces aquí mantenemos altas tasas de interés también en Colombia. Y del otro lado, el dólar, ¿no? Del cual hablaré al final. Entonces voy a ir hilando la presentación. Primero lo macro, después el tema político y al final les hablaré un poquito de dólar y de otros activos de riesgo en Colombia. A ver, Colombia, los que me conocen, con los que hemos tenido la oportunidad de estar, de conversar y me han escuchado, Colombia siempre demuestra impresionante una resistencia muy grande, ¿no? Y yo siempre soy creo que reconocido en el país de los colegas por ser como optimista. Y yo siempre digo lo mismo, yo digo, yo con Colombia soy optimista relativo en términos de crecimiento económico. Colombia siempre saca de algún lado la forma de crecer. Esta vez no ha sido la excepción, después de la pandemia, esto que ustedes ven, esa línea punteada, es la tendencia de la actividad económica prepandemia. Y resulta que ya hoy, o sea, llevamos un buen tiempo por arriba y muy por arriba de esa tendencia. No hay muchos países, de hecho son poquitos los países que lograron esto, es decir, que lograron crecer aún por arriba de lo que veníamos mostrando antes de la pandemia. Recordemos que Colombia se benefició de muchos factores que se benefició el resto del mundo, de mayores ahorros, de bajas tasas de interés, de ayudas públicas, pero en el caso particular de Colombia hubo dos factores idiosincráticos el año pasado importantes. Uno, Colombia, el país más beneficiado del mundo por la guerra Rusia-Ucrania. Los precios de petróleo y carbón llegaron a máximos de más de una década y eso ayudó obviamente a que entrara mucho dinero al país, lo que llamamos ingreso nacional. Y segundo punto, bien importante, que he venido reforzando mucho en el último año y es las remesas. Colombia se volvió, lamentablemente, o se está volviendo cada vez más exportador de personas. El dato que tengo en la cabeza salió hace poco, oficial,
es que el año pasado se fueron 500.000 colombianos del país que no regresaron legalmente, o sea, los que se conocen, ¿cierto? Y ese dato es el más alto desde algo así como el año 93, si mi memoria no me falla. Aquí se juntan muchas cosas, ¿no es cierto? Y ahorita hablamos de eso más adelante, pero realmente es un tema de falta de oportunidades definitivamente, o sea, la migración se da por eso, ¿no? Y pues seguramente habrá personas que desde el ruido y nerviosismo y preocupaciones políticas por la situación que estamos atravesando en este momento en Colombia, pues han tomado la decisión de irse. Hay un dato que es impresionante, que yo me imagino que lo habrán escuchado, y es que a mí me cuesta pensar que algo así puede pasar, pero en Centroamérica nos dicen, de hecho, que eso es normal en otros países, y es que están cruzando 2.000 personas diariamente la frontera por Panamá, la gente buscando salir hacia México. Eso es increíble. Ahí, pues, en teoría son colombianos y venezolanos, la mayoría de las personas que intentan cruzar diariamente. Entonces, bueno, ahorita volvemos a todo este cuento. El punto es que cada vez hay más personas fuera del país y esas personas están enviando cada vez más remesas. Resulta que las remesas en este momento son un punto del PIB mayores a las que había hace un par de años. Un punto del PIB es una barbaridad. Uno que está acostumbrado a hablar de reformas tributarias en Colombia es una reforma tributaria, lo que le está llegando al país adicional en remesas. Entonces, eso ha ayudado mucho también recientemente. Ahora, dicho todo esto, tuvimos un gran crecimiento económico 2021-2022. El año pasado, Colombia fue la segunda o tercera economía, es que no hemos encontrado más datos aparte de Panamá, que más creció en el mundo. Pero todos sabíamos, y yo espero, aquí no quiero ser pretencioso, pero yo desde hace un año exactamente, como desde septiembre, decíamos, hombre, eso no es sostenible, se nos viene un golpe importante para la economía en el 2023, 23 va a ser un año de transición. Digamos, eso era como lo veíamos. ¿Por qué? Porque ese crecimiento económico era insostenible. Y uno se da cuenta que es insostenible por dos razones. Uno, la inflación, se disparó la inflación. Y de hecho la inflación por el lado de la demanda se dispara. Y del otro lado, el déficit en cuenta corriente, el bendito déficit comercial, se amplió aún más, lo cual es muy paradójico, porque aumentó el precio del petróleo y del carbón, las exportaciones se dispararon, pero se deterioró la balanza comercial. ¿Por qué? Porque importamos muchísimo el año pasado. ¿Cómo se corrige eso? Pues no hay otra en el corto plazo que subiendo las tasas de interés agresivamente, que es lo que ha hecho el Banco de la República. Entonces ya estamos viendo un poco el efecto de eso. Lo que estamos viendo acá es que el consumo empieza a desacelerarse, sobre todo el consumo de bienes. eh, Perdón, eso está acá, el consumo de bienes se desacelera, el de servicios sigue bien, pero es una cuestión de tiempo para que esto se vaya enfriando. Y de hecho, el indicador de consumo de los hogares de radar muestra que estamos en terreno negativo en el agregado, básicamente desde principio de año. Y esto de nuevo era completamente esperable. Es la subida de tasas agresiva, la inflación que quita poder adquisitivo a los consumidores, los mayores impuestos previstos y todos estamos, por lo menos la mayoría estamos haciendo cuentas de lo que nos va a tocar pagar con la reforma tributaria última, y todo eso juega un rol en contra del consumo. Por supuesto, la incertidumbre política también. Por ahí ha rebotado un poquito la confianza del consumidor, pero todavía está en terreno negativo. Y la confianza rebota, que pues la caída del dólar y una inflación que empieza a descender gradualmente, pues empieza a generar un efecto positivo en el ingreso real de las personas. Pero de todas maneras, la confianza del consumidor está en terreno negativo, bastante, digamos, negativa, y eso va a implicar que el consumo se siga ajustando en los próximos meses, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una gran preocupación, creciente preocupación. Nosotros estamos teniendo un reporte que espero que todos conozcan o hayan visto alguna vez, que es el reporte macroeconómico trimestral. El que viene sale entre mañana y el lunes. Y estoy haciendo mucho énfasis, aunque no está pasando solo en Colombia, lo digo abiertamente, pero concentrémonos en Colombia, en lo que está pasando con la inversión. Es realmente muy preocupante. Aquí vemos la confianza empresarial que tiene un descenso. Em, por ahora, la confianza empresarial no cae a los niveles del 2008, que fue como la última, entre comillas, recesión,
No hubo recesión en Colombia, pero pues una desaceleración muy fuerte de la actividad económica. Pero claramente empieza a haber menos apetito por invertir y lo vemos en esta otra línea. Y cuando uno mira los componentes de la inversión, bueno, maquinaria de equipo había subido mucho, está empezando a enfriarse, pero el tema, por ejemplo, de vivienda, que es esta, o de otros edificios y estructuras, que es esta, está en niveles, si ustedes se devuelven, estamos en el nivel, en el peor nivel desde el 2007 en un caso, y en el 2008 el otro. Eh, Cuando uno entra a mirar solo el tema de construcción, únicamente construcción, ve cómo todo lo que es vivienda y diferente de vivienda se ha recuperado muy lentamente después de la pandemia. Y de hecho está lejísimo de los niveles del 2016-2017. Pero tal vez una de las cosas más preocupantes es que la infraestructura está completamente paralizada. Paralizada. Aquí nos ha generado preocupación el tema, entre otras cosas, porque este año es el último año de gobiernos regionales y locales, ¿no? Todos lo sabemos. Es normal que en el último año de gobiernos regionales y locales haya una ejecución muy fuerte, pues, de proyectos públicos. Pues no se está viendo. O sea, sí se ve en las calles, pero no se está viendo reflejada en los datos. Eh, y eso quiere decir que el gobierno nacional efectivamente va muy lento en la ejecución de proyectos de inversión, de infraestructura. Del otro lado, que los gobiernos regionales están gastando, pero tal vez no alcanza a mover la aguja. Y muy importante, definitivamente, creemos que el tema político está jugando un rol. Ahora bien, tengo que decir algo. También para dejarlo sobre la mesa, porque pues, hombre, yo digo que en un contexto como el actual es muy difícil determinar realmente qué factor pesa más o cuánto pesa cada factor que está jugando dentro del comportamiento de la inversión. Entonces, ustedes me dicen a mí, inversión, factor político, sin ninguna duda. Hay cosas que están ahí teniendo un efecto que ya voy a mencionar adelante. Segundo factor, el cambio de gobierno genera una curva de aprendizaje que es larga y eso lo vemos en muchos países. Entonces, el gobierno en el primer año, el gobierno nacional en el primer año normalmente no ejecuta mucho. Segundo factor. Tercer factor y muy importante, tasas de interés. Tasas de interés. Yo hablo pues con muchos empresarios, es parte de mi trabajo, y realmente muchos de ellos lo que dicen es muy difícil pensar en invertir y hacer negocios con las tasas de interés donde están. No podemos olvidar que la última vez que tuvimos la tasa de interés del Banco de la República donde está hoy fue en 1998. 98, que coincide con el mayor nivel de inflación desde ese momento. Y por supuesto, además, con un dólar a más de 4.000, pues invertir se vuelve todo un desafío, ¿no? Entonces es la mezcla de factores. Definitivamente este tema de la inversión nos preocupa mucho, porque además no es solamente el empleo, ¿no? Que siempre me preguntan, ¿esto implica menor empleo? Por supuesto que va a implicar menor empleo, sino que puede ser menor crecimiento estructural del país, ¿no es cierto? eh, Porque la inversión se refleja en PIB potencial. Y entonces, cuanto menor inversión de capital hay, pues potencialmente uno crece menos en los próximos años. No es un tema solo del 2023 eventualmente. Entonces, esto hay que monitorearlo muy de cerca. Nosotros creemos que la economía colombiana este año va a crecer alrededor del 1.3%, que el próximo año vamos a crecer alrededor del 2%. Entonces es el doble de este año, pero 2% no es un crecimiento excesivamente alto y tenemos mucha incertidumbre. Y la principal incertidumbre viene del lado de la inversión y del lado de la inversión la principal incertidumbre es política, en mi opinión, porque del otro lado nosotros sí esperamos que el Banco de la República baje tasas y de manera importante. Entonces eso va a ayudar a estimular. Entonces, yendo a ese punto, la inflación viene cediendo. De hecho, hoy, esta noche, sale el dato de inflación correspondiente a septiembre, donde es previsible que la inflación se acerque al 11%. Hoy estamos por los lados del 11.6, si mi memoria no me falla. Vamos a ir convergiendo hacia el 11. En los próximos meses vemos caídas adicionales. Y en Credit Corp vemos una inflación que puede acercarse a un 8,5% aproximadamente en diciembre. ¿Sí? Si eso pasa, el Banco de la República va a tener espacio de recortar tasas, que como decía hace un momento, están en niveles casi que históricamente altos de 13.25. Y pues en la medida en que la inflación va cediendo,
y la economía se enfría, pues se abre el espacio para la bajada de tasas. Dos puntos importantes aquí para resaltar. Desafortunadamente, Colombia va a seguir teniendo una de las inflaciones más altas de Latinoamérica, sino la más alta en comparación con la meta del Banco Central, que es esta gráfica de acá. Sin ninguna duda, ha habido factores idiosincráticos muy importantes que han venido afectando la inflación y van a seguir afectándola. Miren que para que ustedes se hagan una idea, un país como Chile tuvo la inflación igual de alta que Colombia hace unos meses y ya van 6,5. Nosotros estamos al 11. Un país como Perú, que llegó a tener la tasa de inflación al 8,5, ya está por los lados del 6%. Nosotros convergemos o caemos muy lento. Hay factores idiosincráticos. Uno, el tema de alimentos, que es esta gráfica aquí arriba, una barbaridad, lo que subió el año pasado y todavía siguen altos los precios. Siguen subiendo, de hecho. Lo que reflejan es en parte las protestas sociales de hace 2 años, no podemos olvidarnos de eso, eso está comprobado. La fuerte crisis social que hubo en el 2021 afectó el ciclo agrícola de varios productos y solo hasta ahora ese ciclo se está normalizando. Punto uno. Punto dos, la fuerte depreciación de la moneda el año pasado, el peso colombiano fue la moneda más depreciada del mundo en el 2022, pues se ha reflejado en precios porque ese impacto de devaluación no se ve de una, sino varios meses adelante. Entonces, durante este año se ha seguido observando algo de ese rezago de la depreciación de la moneda del año pasado. Y tercer punto, decisiones de política pública. Una que ha sido sensata, así que ha sido subir el precio de la gasolina, sensata desde el punto de vista fiscal, yo creo que todos lo sabemos, eso no hay que discutir. Pero ha habido otro tipo de decisiones que realmente dejan más dudas que otra cosa y que generan problemas, como haber subido el salario mínimo 16% y como haber, por ejemplo, aumentado aranceles a textiles a principios de este año. Ese tipo de cosas generan esa inflación, no hacen más que generar inflación, no generan un efecto realmente positivo en la actividad económica. Entonces, definitivamente vamos a tener una inflación cayendo, pero cae más lento que en otros países y todavía vamos a seguir muy desviados, lamentablemente, de la meta del Banco de la República. Y eso, por supuesto, va a implicar que el recorte de tasas en Colombia sea un poco más lento que en otros países. Dicho eso, la buena noticia es que las expectativas de inflación están cayendo y, por tanto, el banco debería tener un espacio para bajar tasas. Obviamente todos tenemos muchas dudas, eso nos ha pasado en todos los países. Nosotros creemos que el banco ya tiene los elementos para poder bajar tasas tan pronto como este mes, en septiembre. Pero tenemos dudas. Hoy sale el dato de inflación, va a ser determinante tal vez para esa previsión. Y el mercado está pensando que van a bajar ese en octubre. Nosotros tenemos septiembre, el mercado octubre. Para efectos prácticos la diferencia no es tanta, la verdad. Más bien la gran pregunta es hasta dónde va a llevar la tasa del Banco de la República el próximo año, una vez arranque ese ciclo bajista de tasas. Y en realidad, pues nosotros vemos una tasa de interés llegando a 7% el próximo año, es decir, un recorte de casi 600 puntos básicos, que es bastante material, bastante importante. Y yo creo que el banco va a acelerar el ritmo de baja de tasas en el 2024, cuando haya evidencia mucho más sólida de, de la convergencia de la inflación a la meta. El próximo año vemos una inflación convergiendo a 4% al final del año. Obviamente esto no está exento de riesgos y, entre otras cosas, el tema político juega un rol. Decisiones de política pública, otra vez como el fenómeno del niño. Ustedes vieron el tema de congelamiento de tarifas de peajes. Ese tipo de cosas tiene un efecto sobre la inflación y son cosas casi pues que imposible ¿no? de proyectar. Además, se nos viene un fenómeno del niño. Entonces, yo quiero hacer énfasis que pues esto no se puede incorporar en las proyecciones, es decir, lo único que puede hacer uno es decir, vea, va a haber un fenómeno del niño, no sabemos la intensidad y es un riesgo para las proyecciones. Pero en este momento incorporar el efecto de un fenómeno climático en las proyecciones, pues realmente a veces digo yo es un poquito, no muy sensato, ¿no? Porque entonces toca asumir si el fenómeno es moderado, leve, fuerte, ¿no? Empiezas uno más a especular que a cualquier otra cosa. Simplemente es mejor decir, los riesgos están sesgados al alza, monitoreemos esto. En Colombia está demostrado que no hay un gran efecto económico en actividad económica por el fenómeno del niño. Eso es interesante mencionarlo, eso pasa por el tema de
que si bien es cierto hay un efecto en la agricultura principalmente y en el sector eléctrico, las hidroeléctricas, tema del agua, hay mayor demanda de energía y eso tiende a compensar lo que le pasa a los otros sectores. Hay mucha más consumo de energía por el tema de aires acondicionados y por el otro lado hay que producir gas y producir más carbón y es algo que empieza a alimentar las plantas termoeléctricas y eso genera crecimiento también económico por el lado del sector de servicios públicos. Entonces eso ya está más bien demostrado, no parece haber un efecto muy grande sobre la actividad económica, pero sí puede tenerlo sobre la inflación, principalmente si el efecto es, si el niño es fuerte, ¿no? Y eso sí lo dejo sobre la mesa, es algo que ha dicho el Banco de la República, que nosotros estimamos también, coincidimos, puede haber una inflación entre un punto y un punto y medio mayor a la- al escenario base si el fenómeno niño es fuerte. ¿Eso qué le dice a uno? Bueno, que si el otro año hay un fenómeno niño fuerte, que le pega muy duro a los cultivos, sobre todo la primera parte del 2024, entonces la inflación no sería 4, sino alrededor de 5. Digamos que ese es como el tema general a final de año. Y obviamente entonces eso implicaría no que la inflación va a volver a subir, no, definitivamente no, eso no lo vemos pasando. Lo que va a pasar con un fenómeno del niño eventualmente es que la inflación cae más lento de lo que se quisiera. Y por tanto que el Banco de la República puede tener que ir más lento de lo que también se quisiera. El tema fiscal sigue siendo nuestro gran talón de Aquiles. Inclusive ahora hay una discusión muy compleja entre el Comité Autónomo de la Regla Fiscal en Colombia y que es un ente independiente que evalúa y le da consejos no vinculantes al gobierno en temas fiscales. Y del otro lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Hay una discusión compleja, además es muy técnica. Resulta que el déficit fiscal este año va a ser de 4.3 del PIB. Para el próximo año el gobierno prevé, aquí se olvidó el numerito, no quedó, pero se prevé un 4.4%, básicamente estable. Pero hay una discusión y es que resulta que dentro de estas proyecciones, lo que se quiere es que, o lo que se proyecta, es que por litigios haya un incremento del recaudo tributario de casi un punto del PIB. Litigios. El gobierno está planteando una estrategia con el Ministerio de Justicia para acelerar los procesos de litigios tributarios que hoy tiene la DIAN pues, con los contribuyentes que no pagan, ¿no? O no han pagado. Y resulta que pues eso es completamente incierto, o sea, puede ser un punto del PIB, como puede ser punto 5, como puede ser punto 3, igual que menor evasión. Al gobierno, no al gobierno, a la DIAN le ha ido muy bien en el tema de evasión en los últimos 10 años, muy bien, mucho mejor de lo esperado. Pero eso siempre es incierto. Uno no sabe si van a ser capaces de, a través de lucha contra la evasión, conseguir ese punto 1, punto 3, punto 5, punto 8 o un punto del PIB. Entonces hay una discusión donde uno dice, hombre, usted no puede hacer depender las cuentas fiscales, el cumplimiento de las metas fiscales de recursos que son completamente inciertos. Ahí de alguna manera el ministro lo que ha sugerido es, no, es que no son inciertos, esto hace parte del ingreso recurrente de la nación. En fin, es una discusión muy técnica, pero que de todas maneras lo que termina implicando es que lo fiscal va a seguir siendo un desafío enorme para el país y que eso se va a ver reflejado en todo, en dólar, en tasas, lo estamos viendo, ¿no? Porque el tema fiscal es determinante para las decisiones de inversión en un país. Y toda esta discusión va más allá de los ingresos, algo que realmente nos preocupa mucho es el gasto primario del gobierno. El gasto primario es todo el gasto sin intereses, o sea, sin el pago de la deuda. Y resulta que este gobierno va a mostrar el gasto, o pretende más bien, porque está planeado, pretende aumentar el gasto público a su mayor nivel en al menos 30 años. Y no al mayor nivel, al mayor ritmo, el de los últimos 30 años. Entonces, definitivamente todos sabíamos desde el principio que el presidente Petro tenía como gran, ¿no?, programa de gobierno aumentar el rol del Estado en la economía, aumentar el gasto público, aumentar sobre todo el gasto social. Lo estamos viendo reflejado acá.
eh, las reformas tributarias del 2022 uno del presidente Duque y 2022 de Gustavo Petro le generan recursos, que por ejemplo, eso está en algún lado por acá. Bueno, por acá están esos ingresos. Eh, pero es tanto lo que quieren aumentar el gasto público que toca cerrarlo con evasión y hay que cerrarlo con litigios diarios, cosas totalmente inciertas. Entonces, es todo un desafío, es todo un riesgo el tema fiscal. Y a mí me preguntan los inversionistas, sobre todo extranjeros, ¿usted, Daniel, está preocupado por las cuentas fiscales en Colombia? Mi respuesta es siempre. Desde el año 90 estamos preocupados, cuando empezó a deteriorarse todo lo fiscal en Colombia. El asunto es que el desafío hoy es más grande con un gobierno que quiere aumentar materialmente el gasto fiscal. Ahora, el ministro Bonilla menciona repetidamente, nosotros vamos a cumplir con la regla fiscal. Y cuando se le pregunta cómo lo van a hacer, si en algún momento no se logran los litigios, no se logra la evasión, el país crece menos, ¿cómo cerrarían esa brecha? La respuesta ha sido, disminuiremos el gasto público. ¿Sí? Y pues esa es la respuesta que todo economista e inversionista quiere escuchar, que si en algún momento las cuentas fiscales no cierran, haya un recorte del gasto público. Pero el punto es si, pues en el momento en que llegue, si se materializaría en la medida necesaria, o en el monto necesario, ese tema. Entonces la deuda pública sigue muy alta. Esto en particular es la razón por la cual nos castigan tanto en los mercados. El gobierno Petro cambió hace poco la trayectoria esperada de deuda pública, la puso mucho más arriba, como pueden ver. Entonces, Colombia sigue muy castigado ahorita. Les muestro eso y definitivamente el tema fiscal es nuestro gran talón de Aquiles. Entonces, entro al tema político y voy a volver a hacer el disclaimer y me perdonan, pero definitivamente se conectaron como 100 personas más después de que lo dije y es, por favor, todo lo que yo diga en lo político solamente me representa a mí, no a Credicorp Capital, no a mis jefes, porque esto simplemente, son simplemente opiniones y elementos que intento dejar sobre la mesa pues para la toma de decisiones y después de hablar con mucha gente y de llenarme de insumos, ¿no? Bueno, la pregunta que yo me hago, y de esto hemos publicado notas y reportes, es, ¿están disminuyendo capas de pesimismo en Colombia? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, afortunadamente. Pesimismo en el sentido de lo que era hablar con inversionistas, personas, empresas hace un año y lo que vemos hoy. Y yo digo que uno de los indicadores tal vez más claros, que no es medible, no es medible, pero pues yo lo voy llevando un poco, es que en los últimos, diría yo, 6, 7 meses, ya casi nadie me pregunta o afirma que Colombia va a llegar a ser Venezuela. Ya nadie habla de eso. Por lo menos de mis conversaciones, ya nadie lo menciona. Hace un año creo que somos conscientes de que todo el mundo hablaba del cuento. Y la mayor preocupación era esa, llegar a un contexto tan complejo como el de la economía venezolana. Entonces ha venido bajando, bajando, bajando como el pesimismo. No se ve un país optimista, definitivamente no, y ya lo mostré atrás con el mal comportamiento de la inversión. No se ve un país para nada optimista en este momento, pero ya no es tan pesimista, ¿no? Aparentemente, aparentemente, yo lo dejo como pregunta. Y yo digo, puede que efectivamente haya razones para que haya menor pesimismo. Y aquí en esta lámina tiendo a poner un poco la justificación. Bueno, lo primero es que todos sabemos bien que el mayor susto de cuando llega Gustavo Petro a la presidencia o la mayor preocupación, es su intención de aumentar el rol del Estado en la economía, por ejemplo, en pensiones, en salud, intervenir los precios de algunos sectores como el de electricidad, el de peajes, eh, intervenir la actividad económica a través, por ejemplo, de aranceles y esa gran propuesta que es bien problemática y que nos genera mucho temor de no adjudicar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en su propósito de llevar a cabo una transición energética en el país. Ese es el contexto con el que empezó el gobierno desde lo económico netamente y que ha llevado a
digamos, los escenarios muy negativos que vimos a finales del año pasado y que de todas maneras ha mantenido volatilidad y muchos cuestionamientos este año. Ahora, dicho eso, el dólar ha caído, las tasas de interés han caído y ahorita les muestro un dato que refleja que efectivamente el pesimismo ha caído. El pesimismo, yo no estoy hablando de optimismo, insisto en eso, porque siempre me terminan diciendo, usted está optimista. O sea, realmente hay que poner las cosas como son y sí ha venido moderándose mucho el pesimismo, pero lejos de ver un mercado de inversionistas optimistas todavía en el país ante tantas dudas, y ya les voy a hablar de eso. Pero bueno, ¿por qué la cosa parece haber mejorado en el margen, como llamamos nosotros, de enero para acá? Bueno, porque el presidente se quedó sin coalición, porque eso ha implicado que las reformas no avanzan. Eh, Desde abril el presidente rompió la coalición de Congreso y eso, digamos que ha generado la expectativa de que las reformas no se van a aprobar como, como están presentadas. El presidente ha perdido en sus posiciones y roles iniciales, ha perdido 5 de sus más grandes aliados. Perdió a la ministra de Salud, perdió a Laura Sarabia como jefe de gabinete, ya otra vez está en el gobierno, pero en una posición muy diferente, pero era su mano derecha en el gobierno. Irene Vélez, la ministra muy controversial de Minas y Energía, perdió a Roy Barreras, que era su principal aliado en el Congreso, era el presidente del Congreso, y perdió a su otro gran aliado, sobre todo en campaña, que fue Armando Benedetti, como embajador de Venezuela. Entonces, ese es otro factor que definitivamente incide en la gobernabilidad del presidente. El escándalo del hijo, que ahora entra, digamos, conlleva un proceso de investigación sobre financiamiento irregular a la campaña del presidente. Algo adicional que hay que considerar es que un 61%, y lo ven aquí abajo, un 61% de la población no está de acuerdo con las reformas planteadas con el presidente. Y la desaprobación, me gusta hablar más de eso, la desaprobación del presidente se ha triplicado desde que llegó al gobierno. Pasó de 20% a 60%. Aparte de eso, las instituciones a hoy, con la información a hoy, yo no sé qué va a pasar en el futuro, a hoy, están dando muestras de funcionar bien o relativamente bien. ¿Eso en qué se ve reflejado? Que las reformas no avanzan. Que el presidente quiso aumentar tarifas de energía eléctrica, o por lo menos cambiarlas, perdón, disminuirlas, cambiar las tarifas de energía eléctrica, y el Consejo de Estado le dijo, no, usted no puede hacer eso, y le suspendió el decreto. La Corte Constitucional dijo, en adelante yo puedo suspender inmediatamente cualquier ley que sea aprobada por el Congreso y sea abiertamente inconstitucional. Y tenemos una Fiscalía General de la Nación que definitivamente ha jugado un rol muy grande, de pronto evitando cambios legales, digamos, no deseados a bandas criminales y organizaciones al margen de la ley, en el contexto del objetivo del presidente de lograr un acuerdo de paz integral con todos los grupos armados en el país. Entonces, a ver, esta lámina lo que muestra es qué ha pasado, es lo que ha pasado y es lo que de alguna manera creemos ha venido bajándole como el pesimismo a la gente. Yo digo, hagamos el ejercicio, olvídense que uno está hablando de Colombia. Si uno dice que a un presidente no importa de dónde, no tiene Congreso, la reforma no le pasa, la institucionalidad funciona y le frena cosas, la popularidad, la desaprobación del presidente se ha triplicado, está una serie de escándalos, perdió sus más allegados aliados, pues olvídense qué país está hablando. Lo primero que uno piensa es, oiga, la probabilidad de que las reformas salgan ha disminuido significativamente, ¿cierto? O sea, no hay que ir mucho más allá. Entonces, definitivamente ese es el contexto. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo está por verse todavía. Pero este año ha habido una mejora en el margen en ese sentido. Y hay un dato que es bien interesante y es, mucha plata ha salido de Colombia. Me enfoco en esta gráfica que es la de Colombia. Eh, el año pasado, se fueron casi 7.000 millones de dólares del país, de residentes personas naturales y de empresas no financieras. Ojo con ese dato. Es el máximo en la historia desde que existe el indicador, que existe hace más o menos 25 años.
nunca había salido tanta plata del país. No es coincidencia que haya sido en el año en que gana Gustavo Petro la presidencia. Eh, Evidentemente, el tener por primera vez para ciertas definiciones de texto un presidente de izquierda con propuestas más bien controversiales o radicales, eh, con la situación de Colombia o el presidente más bien de Venezuela, principal vecino y en algún momento socio comercial de Colombia, la inmigración venezolana, todo eso efectivamente ha generado o generó un impacto muy material en la confianza y se vio reflejado en una salida histórica de flujos de personas residentes colombianas hacia el exterior. El punto es que en los últimos dos datos, y en particular el último, que salió el viernes pasado, refleja que ya dejó de salir plata. En el último trimestre ya no salió dinero. Salieron 70 millones de dólares, pero digamos que eso ya es muy normal. El asunto es, creo que esto definitivamente está reflejando menor pesimismo, ¿sí? Que ya, digamos, el grueso, el que se tenía que ir, se fue. Ahora, ¿esta plata va a volver? No creo, no creo. Hemos visto salidas históricas también en Perú y Chile, y esa plata no vuelve. Volverá algo, pero no vuelve. No vuelve porque todavía está todo por definirse y hay muy poca claridad en cuanto a lo que se viene hacia adelante. Entonces, de un lado, puede decir, hombre, si es positivo de alguna manera que haya dejado salir dinero, pero del otro, en el acumulado del último año y medio, nunca hemos visto tanto dinero saliendo del país. Obviamente eso responde, en mi opinión, en mayor parte al tema político y no descarto que vuelvan a salir flujos en algún momento y todo va a depender pues de lo que venga hacia adelante en lo político. Entonces, hasta aquí un poquito el mapa de lo que creo que ha pasado este año para que veamos el comportamiento reciente del dólar, de las tasas, de estos flujos de capital, como saliendo un poco menos. Y bueno, lo de las reformas, antes de hablar de los grandes desafíos, la reforma a la salud, eso se aprobó en un debate, el Congreso supuestamente aprobó una proposición para empezar como de ceros la reforma, con un texto armado con los actores del sector y todos los partidos políticos, pero ayer me llegó la noticia de que van a seguir con el debate. En fin, eso ahí no se sabe qué va a pasar. Lo cierto es que eso está completamente lento. Es una reforma muy controversial que en principio uno cree que no debería salir o que debería ser una reforma muy diferente a la que está ahora. La reforma pensional sí creemos que va a ser la que se apruebe, digamos, con más probabilidad. Parece haber más consenso dentro del Congreso acerca de esa reforma. La reforma pensional puede tener un efecto muy, muy negativo en lo fiscal sobre todo, pero a largo plazo. Entonces, esa es una de las razones lamentablemente políticas donde probablemente pasa esa reforma pensional. Los grandes problemas de la reforma pensional se ven del 2070 en adelante. Entonces, ¿a quién le importa el 2070? Creo que a nadie, ¿sí? Por lo menos dentro de el Congreso. Y en eso, bueno, seguramente sí, no puedo ser odioso, pero es una reforma que sus efectos son tan de largo plazo que al final como que dicen, y es de esas reformas que probablemente la aprueben al presidente, tal vez diluida, ya se ha venido diluyendo un poco, pero sí. La reforma laboral se cayó, uno de sus grandes también, gran golpe para el gobierno fue la caída de la reforma laboral y tiene que empezar de ceros. Y sigue siendo súper controversial porque dice, no, hablamos con todos los gremios y con todo el mundo este texto consensuado y esa cosa es casi que igualita, ¿no? Al texto inicial y los gremios han venido quejando de que no los tuvieron en cuenta. En fin, esa reforma sería bastante negativo y es una de esas cosas que lo mantiene a uno con expectativas moderadas sobre el crecimiento económico porque puede tener un efecto muy negativo sobre la creación de empleo y por el otro lado para los costos de las empresas, ¿no? Y está más o menos calculado por el mismo Banco de la República. Los costos se pueden aumentar más o menos entre 12 y 15% los costos de contratación para las empresas y obviamente eso va a tener efecto en empleo y por tanto en crecimiento económico. Entonces es una reforma bien mala realmente, es decir, mala en el sentido de que solo protege a quienes hoy trabajan y le da mayor, digamos, facilidad, o más, de hecho, complica más la flexibilidad del mercado laboral en el sentido de los despidos o contrataciones, pero no promueve para nada la creación de empleo
y entonces es una reforma que realmente no está equilibrada. No digo mala per se, porque hay cosas que son positivas en la reforma, pero no está equilibrada, más bien podría ser el concepto, ¿no? Transición energética, no ha pasado nada, pero eso es malo. El gobierno a hoy no ha de ninguna manera confortado unos contratos de exploración de gas ni petróleo y nos mantiene con los pelos de punta esta medida. Y acá hago digámoslo, mención a esos factores que nos mantienen con incertidumbre. Se sigue planteando en diversos escenarios la posibilidad de una reforma al sector eléctrico. Yo creo que eso tiene parado al sector. Varios presidentes de empresas lo han dicho, dices que no sabemos qué va a pasar y donde lleguen a tocar el tema tarifario, este país va a tener problemas en el futuro para generación de energía. Eh, Han parado proyectos mineros a cielo abierto, digamos, ya han dicho yo no voy a volver a otorgar nuevos contratos a cielo abierto, entonces minería, que es un gran motor de la economía, también afectado. Se congelaron los peajes a principio de este año y eso tiene un doble efecto negativo. Uno, en lo fiscal, porque cuando se congelan peajes el gobierno tiene que entrar a reponer la plata, a compensar, pero por otro lado, el sector de infraestructura ha dicho, nos da temor que esto sea un cambio en las reglas de juego. No es lo mismo para nada que a mí me remuneren una carretera con peajes, que es tráfico, a que yo dependa 100% del gobierno nacional. Entonces, hasta que el gobierno no aclare qué es lo que piensa hacer como política de financiamiento del sector infraestructura, realmente esto no avanza. Y por eso, en buena parte, que tengamos las obras o ese indicador de infraestructura que les mostré atrás tan paralizado. El gobierno, y yo creo que muchos de ustedes lo saben, y me imagino que aquí hay mucho constructor en este webinar, cambió las condiciones para acceder al subsidio de vivienda de interés social, de compra de vivienda de interés social, y eso tuvo un efecto súper negativo en el comportamiento del sector en el primer semestre. Y si bien es cierto que han comprometido nuevos subsidios, la verdad es que ese hueco que dejó el primer semestre en ventas se va a ver reflejado además después en construcción. Entonces, el sector está sufriendo mucho. Yo creo que ya están empezando a preocuparse porque todos lo vimos venir, menos aparentemente el gobierno. Eh, Vamos a ver qué pasa, pero eso claramente ha tenido un efecto muy negativo en la construcción. Y bueno, por ahí, entre otras cosas, hay mucho debate con una reforma agraria que está saliendo por ahí, donde se modifica la normatividad para el proceso de expropiación de tierras, ¿no? Entonces aquí yo no me meto porque es un tema excesivamente legal. El gobierno dice, yo no estoy haciendo nada diferente de lo que ya existe, simplemente estoy cambiando algunas cosas para hacer los procesos más expeditos. Otro segmento dice, oiga, esto se va a volver una herramienta en la que el presidente puede expropiar de manera mucho más sencilla y es un riesgo. Entonces, esta es la realidad. Una cosa que estemos viendo menos pesimismo porque las reformas van lento, porque el presidente tiene unos contrapesos que no lo permiten salir adelante, hacer las cosas como él quiere rápido, pero del otro lado, toda la incertidumbre todavía del mundo, porque estas reformas no están cerradas, no están, eh, digamos, completamente zanjadas, mientras que por el otro lado, como pongo acá, hay una serie de decisiones ejecutivas que no requieren del Congreso, que sí están teniendo un efecto en sectores estratégicos de la economía y que pueden tener el potencial de implicar menores tasas de crecimiento a futuro y menor inversión, y obviamente en esos sectores mantienen la incertidumbre muy alta. A eso se suma el tema de transición energética. Esto lo hizo Planeación Nacional, no me voy a detener mucho, pero aquí lo que quiero mostrarles es un poquito, si quieren, en esta última, lo que dice esto es, oiga, si el crecimiento del PIB, por decir algo, estructural de Colombia era 4%, perdón, aquí arriba. Olvídense estos números, que esto me lo explicaron en Planeación Nacional, pero es que esto ahí para mí fue como un error ahí conceptual de poner estos números porque uno se confunde. Pero si es, digamos, 4%, el crecimiento que uno estima de largo plazo, realmente no es 4, es como 3, 3.3, 3% largo plazo, 3,5% largo plazo. Si se lleva a cabo la reforma de transición energética como la plantea el presidente en los próximos 10 o 15 años y no seguimos permitiendo que el país produzca petróleo y gas al ritmo que lo viene haciendo, el país de largo plazo no va a crecer al 3 ni al 3,5, sino va a crecer entre el 1 y 1,5. Imagínense ustedes.
y esto es un trabajo del gobierno, de una entidad del gobierno, de Planación Nacional. Si el tipo de cambio a largo plazo está en X, a 10 años va a estar en 500 pesos más promedio. Es la estimación de ellos, ¿sí? Y la inversión va a tener un efecto muy grande de casi 10 puntos. Entonces, es para decirles que más allá de la reforma a la salud y pensional y laboral, reformas puntuales, este tema de transición energética de verdad nos tiene con los pelos de punta, porque el país no es petrolero, pero vive del petróleo, ¿sí? Es cierto que tenemos que diversificarnos. Yo ahí digo, el presidente ahí no puede tener más razón, porque además es lo que hemos dicho los economistas 30 años, pues yo no, porque, pero desde que estudio economía o estudié economía en la universidad, uno le dicen, pucha, es que el principal desafío de Colombia es diversificarse. Hay que diversificarse, pero ya de ahí a que eso implique que en 10 años no tengamos industria petrolera, pues hombre, eso ya es otro cuento, ¿no es cierto? Entonces, obviamente uno de los principales desafíos, preocupaciones dentro de todas las propuestas económicas del presidente, este tema de transición energética nos tiene bien, bien preocupados, porque al final esto sería menor crecimiento, menores cuentas fiscales, menores exportaciones, menor inversión, una serie de factores que se acumulan, así que esto no hay que olvidarnos que está ahí. Obviamente podría llegar un nuevo presidente en el 2026 a decir, volvamos a arrancar con el tema petrolero con fuerza, y entonces la cosa ahí medio mejora, pero pues es algo que no sabemos y se mantiene esa incertidumbre, porque qué tal que llegue un presidente que más bien fortalezca esa política de transición energética del gobierno Petro. Entonces, esto nos tiene ahí con las preocupaciones. El otro tema que nos preocupa a todos, yo aquí hablo más como colombiano que cualquier otra cosa, es el tema de seguridad, ¿no? Eh, Esto que ustedes ven acá son datos oficiales del Ministerio de Defensa. De hecho, no mucha gente lo sabe y yo a la gente le invito a que ustedes cuando se meten a la página del Ministerio de Defensa hay un link que habla justamente de el tema de estadísticas de seguridad de todo tipo. Y yo aquí agarro secuestro extorsivo, extorsión o hurto a personas y realmente estamos llegando a unos niveles que no llegábamos hace muchísimo tiempo. De hecho, fíjense esto tan diciente. Esto es enero-julio, 133 secuestros extorsivos. O sea, duplíquelo. ¿A cuánto va a llegar a diciembre? Mínimo a 200. Va a superar lo de los últimos 10 años. Algo similar va a pasar con extorsión. Duplíquelo. Esto le va a dar más de 10.000 con seguridad. Y esto duplíquelo, le da por lo menos 400.000. O sea, realmente sí había un deterioro muy grande de la seguridad. Esto, en mi opinión, digamos, hablando con personas, pues tiene que ver con el cambio de estrategia que suele haber desde las fuerzas militares hacia los rebeldes, los grupos armados, en un contexto de negociación de tratados de paz. Eso ya lo vimos en el 2016, ¿no es cierto? Y del otro lado, los grupos ilegales, para demostrar poder de negociación, empiezan a generar mucha más, muchas más acciones ofensivas eh, para demostrar que todavía tienen el sartén por el mango, ¿no? Y en ese orden de ideas se junta todo, porque entre las fuerzas militares tienen menores estrategias ofensivas y los otros las aumentan. Entonces todo esto tiene un efecto. Del otro lado, digo yo, la inmigración, por ejemplo, y la desmovilización de las FARC coincide mucho con la mayor inseguridad en las ciudades principales. De hecho, esto ha pasado en Centroamérica a lo largo de los años, digamos, en los países donde hubo tratados de paz con guerrillas. La gente se desmoviliza, pero muchas de ellas siguen delinquiendo en las ciudades. Y la migración, desafortunadamente, no toda, pero alguna, obviamente, todos lo sabemos, ha tenido un efecto negativo en seguridad en principales ciudades. Entonces, este es el contexto que obviamente nos genera inquietudes de lo que va a ser hacia adelante la inversión, el comportamiento de la economía, la confianza. Y yo soy un convencido en lo personal, de que ese dato de los 500.000 migrantes del año pasado legales, más los que se están yendo todos los días de este país, tiene que ver con esto, con falta de oportunidades y con un deterioro significativo de la seguridad y de las condiciones en el país en el último año.
me dijeron algo que lo dejo sobre la mesa, de pronto alguien experto me ayuda, pero es bien interesante. Me dicen, oiga, lo de la seguridad también pasa porque el precio de la coca ha caído, se ha desplomado en el último año en el mundo. Entonces, los ingresos de los grupos ilegales, la combinación de un dólar cayendo de 5.000 a 4.000, más la caída en los precios de la droga internacionales, han llevado a menores ingresos. Entonces, tienen que buscar mayores fuentes de ingresos, otras fuentes. ¿Dónde está eso? Ah, pues en la extorsión, ¿no es cierto? Entonces, es un tema también que hay que monitorear. Y cuando uno ve las encuestas, estas de Gallup, lo que ustedes ven por acá subiendo, subiendo, y llega a ser el primer factor, y sube como una pared, es esta que está acá, es percepción de seguridad de la ciudadanía. Bueno, más arriba es que ha empeorado, ¿no? Esa percepción de peor seguridad o de peor orden público. Entonces, esto es un contexto complejo y por eso digo que habrá que ver qué pasa, porque además todos sabemos muy bien que recuperar la seguridad no se hace de un momento a otro. Y todos estamos con ese escepticismo, ¿no? De lo que va a pasar eventualmente con el tema de los acuerdos de paz. Muy importante, ¿qué viene el 29 de octubre? Esa va a ser la verdadera encuesta. No puede aquí hablar de que si el Congreso o no el Congreso, que la popularidad del presidente, pero la verdad, la decisión está en las urnas, ¿no? Aquí lo que les mostraba, la impopularidad del presidente ha subido mucho, se ha estabilizado la popularidad por los lados del 30%. Ah, perdón, esto estoy hablando, bueno, este es aquí, perdón, esto es las personas que consideran que en Colombia las cosas están empeorando, esto ha subido materialmente este año, 70% dicen que está empeorando y solo 19% dicen que mejoran. Y en ese contexto vamos a tener unas elecciones regionales muy importantes porque van a definir si el presidente va a tener gobernabilidad o no. Eh, Aquí lo pongo solo tres ciudades, pongo Bogotá, Medellín y Cali. Y aquí lo que dice las encuestas, vamos a ver qué pasa, es que habría un cambio en el péndulo político, que tendríamos a la derecha nuevamente en el poder, o centro derecha, como se quiera decir, y hay que recordar en el caso de Bogotá, que igual va a ser peleado, hay segunda vuelta. Entonces digamos que las encuestas en segunda vuelta apuntarían a que Carlos Fernando Galán ganaría. En ese orden de ideas, pues ya estamos a un mes larguito de la verdadera encuesta. Y muy importante, eso va a definir el futuro, en mi opinión, del gobierno Petro. Porque eso va a demostrar no solo si la gente está cambiando de opinión, muchas de esas personas que votaron por la elección de Gustavo Petro, sino además, si gana la derecha en las ciudades principales y en las regiones, se le complicaría muchísimo más la gobernabilidad al presidente. Entonces, bueno, esto va a ser determinante, vamos a ver qué pasa. Y cierro con el tema, miren, estos son los activos de riesgo colombianos. La verdad es que ha sido lamentable lo que ha pasado con Colombia. Esta es la bolsa, ustedes habrán visto noticias los últimos 2 días, cómo el mercado colombiano accionario está completamente muerto, pálido, o sea, no revive. Toca hacerle respiración boca a boca. Y eso pasa por muchos factores, pero definitivamente el contexto político juega un rol importante. Si ustedes ven la bolsa colombiana, tiene Ecopetrol como principal figura, y pues el tema de transición energética pues le cae directamente a Ecopetrol, esas propuestas de no nuevos contratos de exploración y demás. Así que hay mucha incertidumbre y dudas con respecto al futuro de largo plazo, por supuesto, de largo plazo, de la compañía. Eso por un lado. El otro tema importante son las energéticas, las compañías de electricidad, las compañías generadoras, y pues el presidente está con esa intención, firme intención de hacer una reforma en el sector. Entonces, otro factor que ha jugado en contra de la situación. Y algo ya más coyuntural, que sale de lo político, es que pues uno de los sectores que más nos gustan en el sector, en la bolsa en Colombia es el sector financiero, pero están atravesando por un año súper, súper difícil desde el punto de vista de los resultados corporativos, básicamente pues por la subida de las tasas de interés, por la bajada del crédito y porque empieza a deteriorarse la cartera, ¿no es cierto? Entonces, lo de Colombia es muy triste en acciones, de verdad.
es algo que hay que monitorear. Esto no es nuevo de todas maneras, pero claramente se ha profundizado el tema desde el año pasado con mucha incertidumbre, pocos catalizadores y definitivamente no solamente, como digo, es el tema del crecimiento económico y lo que le está pasando a los bancos por la coyuntura, sino porque claramente la incertidumbre política ha jugado un rol muy negativo. La incertidumbre es tan alta que hoy por hoy es más alta o estamos pagando, digamos, un costo de financiamiento agregado más alto que un Brasil. Brasil es un país con muchos problemas fiscales y que tiene una calificación soberana 2 notas por debajo de la nuestra. Y Colombia tiene una percepción de riesgo peor que la de Brasil. Esto es percepción de riesgo de los inversionistas, el famoso Credit Default Swap, que refleja eso. Entonces, definitivamente el mercado ha mejorado, fíjense cómo cae esto, pero ha mejorado en general, como reflejando eso que les decía de menor pesimismo, pero todavía nos castigan mucho en Colombia. Esto que ustedes ven son las tasas de interés que paga el gobierno a 10 años en dólares, y ustedes ven que después de Turquía y Sudáfrica somos de los más altos del mundo. Pagamos tasas de interés más altas que las de un Costa Rica, un Guatemala, países que tienen una calificación inferior a la nuestra, que un Paraguay, ¿sí? Es impresionante el castigo que nos están dando. ¿Y este castigo por qué viene? Porque en particular no es un ruido político per se, no es el ruido asociado a las reformas del gobierno y su potencial impacto en lo fiscal, principalmente. La reforma a la salud, como está, puede tener un impacto fiscal muy grande. Lo mismo pasa con la pensional, aunque a largo plazo, como lo mencioné. Eh, lo de transición energética, definitivamente es un tema muy complejo y que nos tiene preocupados, ¿no? Entonces, digamos que esto se enmarca en un contexto donde los inversionistas dicen, oiga, Colombia se ve atractivo en tasas de interés, pero hay que seguirlo llevando con calma, ¿cierto? De hecho, Colombia está bien desviado en tasas de interés locales de donde debería. Los títulos de deuda pública, según esta gráfica, nos dice los títulos deberían estar pagando un 8%, 8,5%, y están al 11%. Entonces, definitivamente hay una percepción de riesgo que sigue alta, más allá de que ha mejorado mucho. Y lo digo abiertamente porque hace un año estábamos pagando tasas del 15% en Colombia, el gobierno. Hoy están pagando el 11%. Pide una mejora significativa, pero todavía nos siguen castigando. Entonces, en el relativo, Colombia no le ha ido tan bien porque se mantiene toda esta incertidumbre que digo, y en lo fiscal particularmente ha sido importante. Y este tema de dólar, miren lo que pasó con el dólar en Colombia. Aquí pongo el dólar contra un índice de dólar de monedas latinoamericanas y lo que vemos es que esto se eh, desligó completamente el comportamiento de las monedas de la región hace un año y eso pasó por, digamos, todo el riesgo político regulatorio. Y acuérdense que Gustavo Petro por allá en octubre del año pasado dijo que convendría poner un control de capitales. Yo creo que todos recordamos eso, ¿no? Generó muchísimo ruido. Bueno, en la medida en que ha ido pasando tiempo, pasando el tiempo, pasando el tiempo, con todo lo que ya mencioné, pues se cerró completamente esa brecha. De hecho, para efectos prácticos, la caída del dólar en Colombia ha sido tan fuerte que hoy es la moneda más apreciada del mundo, y de hecho ha pasado de largo frente a otras monedas. Entonces, ahí el punto, en nuestra opinión, es que, pues una cosa es ser menos pesimista, pero otra cosa es llegar al optimismo, y yo creo que eso no va a pasar, por lo menos no en el corto plazo. Eh, si a mí me ponen un cuchillo contra el cuello, yo digo lo mismo, me preguntan, ¿cuál es su sesgo? Digo, sí, mi sesgo es ligeramente bajista para el dólar de aquí a cierre de año. ¿Por qué? Porque seguramente la Reserva Federal deja de subir tasas y abre la puerta. Entonces, para mí es un tema más de dólar global que podría empujar un poco el dólar a la baja. Esa es la principal razón. Y por el otro lado, las elecciones de octubre. Yo creo que solamente pensando en lo que reflejan las encuestas, eso podría generar algo de optimismo moderado para el mercado. Entonces, eso puede hacer bajar el dólar. ¿A dónde lo puede bajar? No sé, seguramente puede bajarlo otra vez a los 3.900, ¿no? Que ya estuvimos hace poco. Ese es el escenario como positivo. Pero cuando uno enmarca esto en todo lo que les acabo de contar, en absolutamente todo lo que les acabo de contar, de los riesgos afuera, del tema de coyuntura, de estabilidad financiera afuera, de China,
de las reformas, de la seguridad en Colombia, de una cantidad de cosas, pues hombre, decir que el dólar y lo vemos cayendo fuertemente, pues no, queda muy difícil. Entonces nosotros seguimos siendo muy conservadores y mantenemos una proyección que tenemos ya hace un par de meses de 4.300. Nos tocó bajarla porque hay que reconocer que a principios de año y hasta hace unos meses el mercado y nosotros teníamos por allá 4.600, 4.700 para el cierre. No, 4.300 me parece que es un dato que funciona bien y más bien el mensaje con esto es que cualquier caída del dólar o desviación de ese nivel es una oportunidad para comprar o para vender, dependiendo pues de dónde estemos parados. Pero la caída del dólar ha sido muy positiva para la economía, va a ser muy positiva para la inflación. Aquí lo que vamos a ver es hasta qué punto podemos llegar a seguir cayendo. Yo creo que va a ser difícil porque hay muchos factores que van a impedir que siga cayendo de manera fuerte. Y cualquier caída, por los factores que mencioné, creo que van a ser una oportunidad para comprar dólar, pensando más a mediano plazo. Listo, eso era. Les agradezco infinitamente la paciencia. Voy a dedicar solo 5 minutos a responder preguntas. Veo algunas en el botón de Q&A. Bueno, dediquemos 8 minutos para que no perder impulso y aprovechando que todas están muchas personas conectadas y de verdad les agradezco nuevamente. Espero que haya sido muy útil la presentación. Como digo, habla tanto de estos temas más políticos y lo que busca realmente es dar insumos, ¿no? Poner sobre la mesa, de hecho, todo lo que se está discutiendo en el mercado, que es todo lo que mencioné acá. Pregunta sobre qué tan factible es que Colombia entre en recesión. Esa discusión se volvió muy compleja, y gracias por la pregunta, Mario, muy compleja porque hay una definición técnica del libro que dice que una recesión es cuando la economía se contrae 2 trimestres consecutivos de manera secuencial, de un trimestre al siguiente. Y eso puede pasar, y eso puede pasar. Lo que pasa es que le está pasando a muchos países. Y resulta que no necesariamente se está diciendo que eso es recesión. ¿Por qué? Porque esas contracciones de la actividad económica se han dado en algunos países y pueden darse en Colombia bajo un contexto de muy fuertes subidas de la actividad económica en años anteriores. Entonces era como que completamente esperable que viniera no una recesión, sino una moderación importante del crecimiento económico, sobre todo el consumo privado en Colombia que creció tanto. Entonces, que se contraiga podría decirse es recesión, pero realmente es un ajuste totalmente normal, porque veníamos de, insisto, crecimientos excesivamente fuertes. Entonces, lo que los economistas estamos tratando de ver es una definición mucho más amplia de recesión que meramente PIB contrayéndose. Y es ver si todos los sectores están pasando por el mismo ciclo de recesión o de contracción o como se quiera ver. Y el empleo. Y cuando uno mira, lo del empleo es bien interesante en la discusión porque sigue creciendo en Colombia. Entonces, si bien la actividad económica se enfría, el empleo sigue creciendo a un ritmo bastante saludable, sobre todo el empleo formal. Y uno ve sectores como el de entretenimiento, servicios en general, transporte, creciendo a buen ritmo. Entonces, hay una economía que está partida en dos. Y ojo que no está pasando solo en Colombia, está pasando en casi todos los países del mundo. Todo lo relacionado con bienes está teniendo un ajuste muy fuerte porque había crecido mucho hace 2 años. Y servicios, que fue lo último que se recuperó tras la pandemia, sigue teniendo un crecimiento bastante saludable. Entonces, como que la economía está partida en dos. Todo lo que tiene que ver con manufactura, industria, bienes va regular y todo lo que va con servicios va todavía más o menos bien o menos mal que lo otro. Entonces, no hay un concepto, no, más bien no hay unos elementos para decir que puede haber una recesión en el término general de la definición, pero sí, evidentemente, vamos a tener una fuerte desaceleración. Recesión en ese contexto no creo que la tengamos, sí podemos ver unos trimestres negativos de actividad económica. Mm, sí, de hecho ahí me estaban preguntando el tema de la, de las acciones en Colombia y simplemente decirles que hay un debate ahí de que Colombia puede salir de los índices de MSCI. Resulta que los países emergentes, perdón, que lo pueden catalogar como país que no sea emergente dentro de los índices, sí, el MSCI, que es básicamente, nosotros hacemos parte del gran combo de países emergentes del mundo. Entonces,
cuando un inversionista dice yo invierto en mercados emergentes, pues mira, por ejemplo, en Latinoamérica, mira a Brasil, a México, que son los principales, mira a Chile, Perú, Colombia. Resulta que para estar en el mundo emergente hay que cumplir ciertos criterios. De lo contrario, puede irse a lo que se llama mercado frontera, que es como, ayer decía muy bien un medio de comunicación, es como irse a la B en el fútbol, ¿sí? A segunda división. Y entonces ya lo meten a uno con países, yo no me acuerdo qué país está por allá, pero eso es como Egipto, eh, no sé, países de Oriente Medio, cosas que no, que uno usualmente no mira, sinceramente. Eh, Básicamente eso pasa por pérdida de liquidez. El mercado se seca, se seca, se seca y no se cumplen criterios de lo que se necesita para los inversionistas extranjeros de grandes fondos para invertir en un país, porque el volumen negociado no da. Entonces, por ese lado en particular, se está considerando el riesgo de que podamos caer a mercado frontera. Y eso implicaría una salida adicional de flujos de aquellos inversionistas extranjeros que están invertidos en Colombia. En fin, sería de nuevo irse a la segunda división, ¿no? Se ha lanzado la alerta, la bolsa ha reaccionado en los últimos 2 o 3 días a eso, y bueno, estamos en esa discusión. La verdad es que es muy triste, como digo, el mercado accionario está mostrando unas oportunidades enormes. O sea, cuando ustedes ven el precio de las acciones, es el mercado más barato de Latinoamérica. Pero ¿cuál es el catalizador? Ya todos nos preguntamos, bueno, ¿y en qué momento esto va a despegar? Pues hombre, es que ahí es donde entra el tema de la incertidumbre política. Tal vez a los bancos le vaya muy bien en 2024, eso sí, los bancos están menos inmersos en ruido político. De hecho, ahí no hay nada que nos preocupe materialmente en este momento. Eh, pero un Ecopetrol, las compañías de energía, además viene el fenómeno del niño, es todo un rollo, ¿no? Lo que está pasando. Entonces vamos a ver qué pasa y bueno, es una preocupación enorme que tenemos. Lo del salario mínimo, gracias por la pregunta, Miguel. Teóricamente hablando, más políticamente hablando, dado los precedentes, los muy malos precedentes de el presidente Petro e Iván Duque, y lo digo así abiertamente en los dos casos, que han subido el salario mínimo en los últimos 3 años a niveles muy por arriba de la inflación. Pues hombre, si nosotros tenemos razón con la inflación cerrando alrededor del 8,5, pongámosle 9, ¿cierto? Pues seguramente esto va a bordear, es que no es muy alto, ¿no? Pero debería ser un 10,5, más o menos, por ahí lo pongo. Entre 10 y 10,5 estaba pensando yo que pueden querer subir el salario mínimo, y si se van así otra vez de ambiciosos, pues 11, una barbaridad. Eh, Expectativas de spreads bancarios en Colombia, que caigan definitivamente. No, no me voy a detener mucho en esto, pero definitivamente los spreads en Colombia, las tasas de interés de los bancos, de los CDTs y demás han caído, han subido mucho por muchas razones, pero principalmente por dos. Una, altas tasas de interés del Banco Central, principal factor. Segundo factor, un indicador que se llama CEPEN, coeficiente de fondeo estable neto, eh, que ha obligado a los bancos a captar más CDTs y ha generado una competencia que ha aumentado mucho los costos de captación, y por eso las tasas de interés de los CDTs muy altas. El punto aquí para decir es que eso va a ir mejorando, primero, cuando el Banco de la República baje tasas, y segundo, muy importante, el superintendente financiero César Ferrari anunció un relajamiento de ese indicador de Basilea, del CEPEN, a partir del 30 de septiembre. Yo creo que eso va a ayudar, entonces ahí somos como optimistas y eso debería empezar a mejorar. Eh, ah, es- Hay una pregunta interesante que el desempleo está cayendo por aumento de empleos en el sector público y eso no figura en la proyección de inflación. O más bien, no figura la pregunta en la proyección de inflación. Sí, definitivamente. Por eso yo insisto, yo creo que, ¿saben qué? Yo creo que hay una confusión a veces, y lo digo abiertamente, o sea, hay una confusión en general. Con mis colegas lo conversamos, con inversionistas. 8,5 de inflación es extremadamente y ridículamente alto, muy alto. Yo no sé por qué uno va perdiendo las proporciones, ¿no? Eh, pero es que cuando uno dice, no, es que la inflación va a caer del 13% al 8%, la gente dice, uff, qué caída.
Pero es que lo que cae es la inflación, no los precios. Yo creo que es importante recordar ese concepto y tenerlo presente. Lo que está diciendo un 8 o 9% de inflación es que va a crecer los precios en promedio entre 8 y 9 después de haber crecido un 13. O sea, sobre el 13 métale 8. Eso es una bestialidad. ¿Sí? Y recordemos que la meta del Banco de la República es 3. Entonces hablar de 8 o 9 es absurdo. O sea, estamos completamente desviados, nos está yendo muy mal en inflación. Aún sea 8, 7 o 6 o 5, terriblemente mal con la inflación. Recordemos que la inflación cayendo no es que caen los precios, es que suben a un menor ritmo, pero siguen subiendo, lo que es medianamente complejo todavía, porque van a seguir subiendo. Entonces, 8,5, 9% es una inflación supremamente alta. Y yo creo, y ahora sí para responder la pregunta, que definitivamente eso está incorporado. O sea, claramente no estamos viendo la inflación cayendo al 6 o al 5 o al 4, como sí estamos viendo en otros países por todos estos factores, incluyendo un gobierno súper gastón, que busca pues gastar más, quiero decir, en muchos aspectos de la economía. Buena pregunta, ¿qué industrias se han beneficiado o han crecido en este año de gobierno? Miren, yo acá les digo respuesta de economista teórico. Decir que el país, un sector determinado o la economía va muy bien o va muy mal, hoy, con los datos a hoy, por un presidente, sea cual sea, pues no es, en mi opinión, realmente sensato, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que las políticas públicas, eh, digamos que no tienen un efecto a los 3 meses ni a los 6, ¿ya? Entonces, yo lo digo es porque en el agregado es muy complicado decir, no, es que mira, por ejemplo, el sector de servicios va muy bien, entretenimiento, transporte, ¿fue el presidente? Pues tal vez de pronto sí, algunas políticas, pero pues lo que ha ayudado un montón es el dólar, por ejemplo, ¿cierto? Para el sector turismo. En transporte, ¿no? Que es que el transporte iba muy rezagado después de pandemia, y entonces el transporte aéreo y el tema de carga se ha recuperado y entonces se ha vuelto a la normalidad el tema. Eh, entonces fue el presidente, ¿no? No, pues yo lo que puedo decir es, vea, los sectores que mejor les ha ido es todo lo que tiene que ver con transporte, todo lo que tiene que ver con servicios como turismo, entretenimiento y demás, servicios a las empresas y obviamente gasto del gobierno, que ahí, claro, ahí estaría directamente tema presidente, teniendo, o gobierno tiene efecto. Ahora, del lado negativo, muy mal construcción, muy mal construcción. Entonces ya lo mencioné. Entonces, ¿eso ha sido culpa del presidente? Pues hombre, las tasas de interés están a niveles máximos de 20 años. 20, qué locura, 25 años. Entonces, así que sea todo culpa del presidente, no. O sea, realmente es que financiar un proyecto hoy, a las tasas que están hoy, con un dólar donde está hoy, pues hombre, es difícil. Ahora, que políticas del gobierno han tenido un efecto en vivienda de interés social, por ejemplo, o en las expectativas, no lo que está pasando hoy, pero en las expectativas sobre, por ejemplo, infraestructura y carreteras, como ya lo mencioné, claro. Entonces, el punto es, yo les digo qué sectores van bien, qué sectores no van tan bien, o van bien, o no tan, o mal, eh, pero ya entrará, digamos, conceptuar si es por el gobierno o no el gobierno, pues depende. Depende y no hay un sector, aparte pues el de